Ya, voy a empezar a grabar. Ya, entonces, primeramente, la definición del Bernoulli viene, ¿se acuerdan de lo que es la primera ley de termodinámica? Y a través de un tubo de flujo, ustedes obtenían la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Que en este caso está dada por dos puntos, y en el cual comprende lo que es la cabeza de velocidad, ¿ya? El término de la presión y el datum, ¿ya? Que es arbitrario en este caso. Y un punto importante que vi en el TG1, que algunas personas, algunos grupos no sabían identificar cuándo se ponía el 1 o no. Si se acuerdan que hay un 1 entre medio que va en el Q cuadrado. Y bueno, a esta altura deberían saberlo, más porque se viene el control y el próximo TG que no estoy seguro si va a ser de canal o tubería. Pero me gustaría saber si alguien sabe cuándo ponerse 1 y de dónde viene. Cuando sale o sea, cuando la tubería sale ¿cómo se llama esto? Como al aire, no como a otro contenedor, por así decirlo. Como ¿Ya? cuando pasamos como de un recipiente A la atmósfera. claro, a la atmósfera. Ahí se pone el 1. Tú decís que aquí está el estanque y esto libera la atmósfera. Aquí dice que aquí va el 1. Eco. Claro, ya. Este es un Ahí caso, va el 1, sí. claro, este es un caso particular que dices tú, porque si aquí igual hay energía en 1 y en 2, tienes que el Bernoulli en 1 es igual a Bernoulli en 2. En este caso el Bernoulli en 1 solo como comprende la cota, cubrir la cota. Zeta igual 1 igual a Zeta igual 2 más la presión en 2 sobre gamma más la cota, la cabeza de velocidad en 2 más las pérdidas. ¿Ya? Y más lo que son las pérdidas, ¿ya? En este caso, lo voy a escribir en función de la misma velocidad, que es la única que hay. F por L sobre D más K sub S. Entonces, claro, como decís tú, si uno factoriza este valor, aquí sale el 1, ¿ya? Ahora, no siempre, no es el único caso en el que tú tienes ese valor igual a 1, ¿ya? Porque si, por ejemplo, en vez de este 2 estuviera acá fuera en la atmósfera, yo lo pusiera acá entre medio, yo aquí igual tendría este valor del 1 cuando lo factorizo. No sé si me entienden. No es el único caso particular, porque si viene uno cuando libera a la atmósfera agua, sale ese 1 en el método de las características, tienen que definir lo que es la cota pisométrica de toda la red. ¿Ya? Entonces, uno necesariamente tiene que definir la cota pisométrica en puntos intermedios. ¿Ya? Entonces, necesariamente va a estar ese 1 involucrado. ¿Ya? Para que no piensen que es el único caso. Pero bien ahí, creo que Sebastián me dijo lo del 1. Pero bien, ¿ya? ¿Quedó claro eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar lo que son las bombas. Bueno, en este caso, si se acuerdan, las bombas en serie, uno sumaba alturas de lo que es elevación, ¿ya? Y mantenía lo que es el caudal, ¿ya? Y esto básicamente viene de lo que es imponer igualdad de energía entre estos tres puntos, donde el punto 2 es un punto auxiliar, donde si se dan cuenta, se va a ir ese término, va a quedar todo en función de la energía entre 1 y 3, ¿ya? Y lo que va a quedar es este término, que es la altura de elevación de la bomba final, porque al final lo que queremos hacer es convertir todo este sistema de dos bombas en uno, como si hubiera una sola bomba, ¿ya? Entonces, lo que uno logra con esto es tener mayor elevación, pero un mismo caudal, o quizás no un mismo caudal, pero bastante similar, ¿ya? En paralelo, bueno, aquí es un caso similar, donde uno iguala la energía entre el punto 1, que es la entrada, y un punto 2, que es la salida, y a través de esa igualdad uno tiene dos caminos, ya donde va a estar un camino definido por la bomba 2, ya, y otro camino va a estar definido por la bomba 1, ya. Y en ese sentido van a llegar a una ecuación bastante similar,
si quieren lo puedo mostrar al final de la clase, pero quiero ir más o menos rápido en esto, porque igual lo sería un poco largo. Donde, si bien acá se dan cuenta, este término corresponde a lo que es el primer término de la curva característica de la bomba, que es la que acompaña acá, y prácticamente este término acá es lo que es la altura de elevación del sistema, ¿ya? La resultante de combinar estos dos bombas en paralelo. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esta expresión, como hay una raíz cuadrada, no está definida en todo lo real, ¿ya? O sea, está restringida a un dominio en particular, ¿ya? Si tu elevación es mayor que la altura o estática o a la altura en la que no fluye caudal tu bomba, tú vas a tener que tu bomba es inservible. Bueno, en este caso, matemáticamente va a quedar un término imaginario, ¿ya? Entonces, para esos casos donde tu elevación va a ser mayor que la mayor altura que puede elevar tu bomba, no aportaría caudal, en este caso, y ni siquiera aportaría al sistema, ¿ya? Entonces, en este caso particular, se eliminaría esta solución y quedaría solo eso. Sé que obviamente la bomba puede suministrar la elevación suficiente, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Estoy un poco enredado. Imagino que tenemos una bomba y nuestra altura estática se encuentra en este punto, ¿ya? Entonces, si yo intentara encontrar el punto de funcionamiento del sistema, yo no lo encontraría, sería un valor complejo, un valor imaginario. Entonces, lo que en verdad está diciendo en términos prácticos es que la bomba ni siquiera puede levantar lo que es la altura estática, ¿ya? Entonces, en estos casos, la bomba es inservible, ¿ya? Y bueno, aquí lo mismo, frente a una altura de elevación igual, las curvas se grafican a la derecha, es decir, se suman los caudales, ¿ya? Bueno, y en la red de tuberías, básicamente es un circuito cerrado donde en cada nodo se debe cumplir continuidad. Es decir, caudal, por ejemplo, en el nodo A, tiene que cumplir que el caudal en 1 tiene que ser igual al caudal en 2 más el caudal en 3. Y eso en todos los nodos, en A, B y C, ¿ya? Y el modo de iteración para poder calcular lo que son los caudales finales es a través del Newton, o sea, el método de Newton-Raphson, no sé si se acuerdan de eso de cálculo diferencial. Bueno, es un método que vimos hace unos años, donde uno a través de expandir en series de Taylor, uno llega a la ecuación para calcular el punto del dominio donde tu función es igual a cero, ¿ya? Porque en nuestro caso, nosotros queremos obtener cuando nuestra función objetivo es igual a cero. ¿Se acuerdan? La función objetivo era la sumatoria de R sub i por Q cuadrado, o por el valor signo, ¿ya? Entonces nosotros queremos que este valor tienda a cero, entonces este valor nosotros lo expresamos en serie de Taylor y de ahí obtenemos el valor de delta Q, ¿ya? Donde este valor tiende a cero. En verdad, a la primera uno no lo logra porque se logra con varias iteraciones, pero vas a tener un input donde tu función va a ser más cercana a cero que antes, ¿ya? Y bueno, una vez que obtiene ese delta Q, uno le ingresa a esta ecuación y lo que hace básicamente es obtener un Q nuevo para cada punto, ¿ya? O para cada tramo en este caso. Entonces, al tramo de A, B, que en este caso sería Q2 de 2, de la iteración 2, sería en este caso de Q de la iteración 1, más el delta Q que uno obtiene a través de esto, ¿ya? Y eso, lo siento por el desorden, pero en verdad no doy tiempo para hacer algo más bonito, ¿ya? Así que vamos con el auxiliar toque. Ah, ya, no sé si lo leyeron, pero lo voy a leer. Control. La Dirección de Obra Hidráulica le solicita a su consultora la implementación de un sistema de bombeo para la extracción de agua subterránea por una APR. Ya, una APR son como los proyectos que tira el MOP a las consultoras y están desde el año 64, creo.
1964, por ahí, ¿ya? Y dentro de los diferentes parámetros que se le entregan por el diseño, se menciona el largo de la red, que debe medir 400 metros, desde el punto de captación, que de acá, ¿se ve o no? Sí, sí, sí se ve. Sí. Ya, gracias. Desde el punto de captación, ubicado a 5 metros de profundidad, ¿ya? Es decir, la tubería está a 5 metros de profundidad con respecto al pozo subterráneo, hasta el estanque cuya superficie libre se encuentra a 54 metros en la vertical. Y eso nuevamente es con respecto a la superficie libre del pozo subterráneo, ¿ya? El cotón mínimo de extracción que se le pide para el proyecto es de 20 litros por segundo. El diámetro de la red debe ser de 14 centímetros, con un factor de fricción de 0,04. Y por otro lado, el sistema de bombas debe quedar a nivel de terreno. ¿A qué me refiero con nivel de terreno? Que queda aquí, en el suelo, ¿ya? A 4 metros sobre la superficie. ¿Ya? Eh, con el fin de realizar las respectivas reparaciones semestrales. Para ello, la diferencia de gota entre el terreno y la superficie libre, los 4 metros, y finalmente con el objetivo de aumentar el alcance de la red para el suministro de agua a la población, el estanque se encuentra bajo una presión constante de 6 metros. ¿Ya? Eh, bueno, esto no se hace en la práctica que se le mete presión al estanque, pero es para que identifiquen un punto en particular que les voy a mencionar, ¿ya? Y entonces el estanque está acá arriba y se supone que está bajo presión, ¿ya? Aquí arriba hay una presión que empuja al agua hacia abajo, y esa presión es de 6 metros, en este caso son 6 metros por una de agua. ¿Ya? Entonces, su jefe con el fin de ahorrar tiempo le entrega 3 configuraciones de un sistema de bombas de un proyecto similar pasado, ¿ya? Son las de acá, ¿ya? Entonces se le pide, sin entrar a mayores cálculos, determine la viabilidad de los sistemas de bombas propuestos. Ya, aquí me gustaría escuchar ideas, ¿ya? ¿Qué se le ocurre? No se le ocurre nada. Bueno, tenemos, igual nos dan abajo en la figura 2, creo que es, la curva, claro, como la curva del sistema, como que tenemos que saciar, y arriba tenemos todas las curvas de las bombas. Entonces podríamos ir calculando, por ejemplo, cuánto sería como la curva para el primer sistema como en serie entre A y las dos bombas en B, y después calcularla como si fuese una nueva bomba en paralelo con una en uno, y comparar si es que intersecta o no en alguna parte con el gráfico de abajo. Ya te entiendo. Dos cositas. Creo que se me fue decirlo. Este es el NPCH, la bomba. No sé si han visto lo que es el NPCH. El profe me dijo que sí, pero yo no lo vi en los videos. No estoy seguro. Ya. Bueno, me dijo que sí. Porque, o sea, Dime. es que lo que hemos visto, o sea, por esa curva así como parábola ascendente, El le sistema. llamábamos como, El- claro, el del sistema. Ya, pero no, es que esta es otra cosa. Ya, se lo voy a explicar Ah, ya, cuando lleguemos a ese punto. ¿Ya? ya, bueno. O sea, Ya, creo que en un punto como que dijo, como que estaba explicando unas cosas del apunte y habló del NPCH, que era la altura de succión que debía tener la. ya, perfecto. Entonces, se los mencionó. Ya. Se los mencionó al menos. Ya. Ya, ya, pero después volvamos al punto del NPCH y se pregunta más adelante. Ya, la cosa es que tú me dijiste que al final viéramos los puntos de funcionamiento de cada sistema bomba. Y de ahí vemos cuál es viable y cuál no. Eso me dijiste, ¿no? ¿No es cierto? Sí, más o menos, sí. Ya, pero es que el problema es que eso es un cálculo igual más o menos tedioso. O sea, no un cálculo simple, ¿ya? Porque aquí, si te bien, sin entrar a mayores cálculos, ¿ya? Y la solución a este problema va parecido, o sea, va en relación a lo que mencioné en el repaso, ¿ya? Y bueno, decir. Ya, por si acaso la bota está súper bonita, no voy a entregar lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, eh, no sé si se acuerdan lo que les mencioné, que si nosotros tenemos una bomba que es así y nosotros tenemos que la curva del sistema es así, nuestra bomba es inservible,
¿ya? Entonces nosotros debemos atacar ese sistema, o sea, de esa manera. Si nosotros sabemos que el sistema de bomba es así, claramente el sistema no nos sirve y no tenemos por qué calcular el punto de funcionamiento, ¿ya? Entonces, por ahí va el tema. No sé si me entendieron. Sí, como enfocarnos como en los H nomás, como en el 36, 20, 45, Ya, y verlo al tiro con la altura perfecto. del sistema. Eso mismo, perfecto, ¿ya? Pero ahora, ¿con qué altura lo comparamos? ¿Ya? ¿Con cuál altura lo comparamos? Así como para tener una idea. Nosotros queremos elevar algo, lo mínimo que queremos elevar es la altura estática, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero o sea, habría que contar los 5 metros también como hacia Claro, abajo claro, los 6 metros de presión, ¿ya? Pero es que a ustedes le claro. enseñaron que la altura estática está dada por la diferencia de gotas. Pero eso no necesariamente, el concepto general de la altura estática son las, ¿cómo se dice? Los parámetros de energía que no dependen del caudal. ¿Ya? Entonces, si nosotros involucramos la presión, eso no depende del caudal. Entonces, en verdad, la altura estática, que es la mínima altura que yo tengo que elevar en condiciones de no fricción, donde no hay fricción, no es más que Z2 menos Z1 más el delta de presión. ¿Ya? Entonces, como en este caso, la diferencia de gotas son los 54 metros, porque la superficie, o sea, la diferencia de gotas entre la superficie libre del estanque y lo que es el pozo, que son 54 metros, tal como sale el dibujo, le sumamos los 6 metros y al final la altura estática son los 60 metros, no son los 54 metros, ¿ya? Entonces, lo mínimo que queremos elevar, o como para hacer un cálculo de servilleta, ¿ya? Para ver si los sistemas de bomba funcionan, es elevar los 60 metros. Si puede elevar al menos eso, podría ser viable. Ojo, podría ser Oye, viable, Giovanni, ¿sí? ¿qué pasa con los 5 metros de tubería que están como metidos en el pozo? Ah, ya, ya. Buena pregunta. Mira, es que yo en este caso, yo igualé energía entre lo que es el punto 1 y el punto 2. ¿Te cachai? En verdad, a ti lo que te importa es la superficie libre. No sé si te acordáis que ¿cómo se llama este concepto? En verdad, lo que hace el agua es entrar por la tubería y al final tu nivel de agua dentro de la tubería, si es que no elevarais nada, estaría en el mismo punto, en el punto 2 que mencioné. Ya, ya, te cacho. ¿Te queda claro? Sí, sí. Entonces, lo que hice fue comparar la energía entre el punto 1 y el punto 2. Y si te das cuenta, la altura de diferencia son los 54 metros. ¿Ya? Así que lo Sí, voy a po. hacer para que quede claro. Igual. Entonces, en verdad, te he puesto Bernoulli 2 y Bernoulli 1. Entonces, el Bernoulli en 1, volando con Bernoulli en 2, más alfa Q cuadrado, va a ser Z1, y me faltó lo de la bomba, va a ser Z1 igual a Z2 más alfa, aquí me faltó la presión, más el delta. Entonces, si nosotros juntamos lo que es la curva característica del sistema en un lado y por el otro lado lo que es la curva característica de la bomba, nos queda que delta H es igual a Z2 menos Z1 más delta de presión más alfa Q cuadrado. Donde rápidamente pueden identificar que delta H es igual a la altura estática más alfa Q cuadrado. ¿Ya? Entonces, de aquí viene la altura estática, ¿ya? Que son los 60 metros. Y de aquí, de nuevo, nuevamente, se toma desde la superficie libre, siempre desde la superficie libre hasta la otra superficie libre, que es lo más fácil, ¿ya? Soy Joan, ¿Sí? Dale nomás. una duda. La anotación de ahí que usaste como para la presión externa, dice delta P partido en qué? Gamma. En Ah, perdón, gamma. gamma. Gamma es ρ por G. Sí, ya. Ya. Ya, gracias. Sorry, bueno, no sé si han visto que ese término, ¿no? Gamma, mecánico fluido.
Sí. Sí, Sí, sí. solo que yo no estaba seguro si era ese o no. Ah, perdón. Ya, perdóname, lo hice mal. Ya, pues, entonces lo mínimo que quería elevar, o ese es el mejor de los casos, porque en verdad siempre es fricción, en verdad nunca vaya a elevar justo lo mínimo, ¿ya? Pero esto sirve para un cálculo servilleta, para, para saber si el sistema al menos podría levantarlo, ¿ya? Entonces, calculemos el de la configuración en 1, ¿ya? ¿Cómo calculamos el mejor de los casos? Ya, en paralelo, si se acuerdan, ¿cómo se llama? La máxima altura va a estar dada por una de las dos bombas, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos una altura bomba 1, y, o sea, otra bomba 2. Nosotros tenemos que la altura de elevación se va a quedar con la máxima altura de las dos bombas, porque, si se acuerdan, si nosotros dibujamos el sistema de bomba en paralelo como único, es decir, si lo transformamos todo en uno, nosotros tenemos que sumar la curva hacia la derecha y nosotros nos vamos a quedar que la curva del sistema va a quedar algo así. ¿No es cierto? ¿Cacharon eso? Sí. Ya, entonces la máxima altura que podría elevar el sistema nuevo va a estar dado por la máxima de las dos bombas de manera singular. Entonces la máxima altura va a ser esta. Lo máximo que puede elevar va a estar dado por el máximo de las dos bombas. El máximo entre las dos. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos decir que en la configuración en 1, el delta H max, que podría elevar eventualmente, va a estar dado por el máximo de lo que es delta H en B, delta H en A, más 2 veces delta H en B. Y ahora, ¿por qué sumé estos dos términos? Porque en serie estas tres bombas se suman la altura de elevación, ¿ya? Entonces, al final, la altura máxima que podría elevar el sistema va a ser el máximo entre estas dos, ¿ya? ¿Y cómo obtenemos la máxima altura de elevación de cada bomba? Al final, el primer término, lo que es H0. ¿Ya? En este caso sería 36, lo máximo que podría elevar la bomba A. 20 sería lo máximo que podría elevar la bomba B. Y 45 lo máximo que podría elevar la bomba C. ¿Ya? Entonces, sería el máximo entre lo que es 20 y lo que serían 36, 36 más 40. Y se dan cuenta, esto es 76. Entonces, esto es mayor a la altura estática. Podría elevarlo, eventualmente. Podría elevarlo. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Sí. Ya. Ahora nos piden otra restricción, que es que lee por lo menos los 20 metros. ¿Ya? Aquí no lo puse, pero el caudal mínimo tiene que ser 20 metros. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tenemos de nuevo el caudal máximo que podría empujar la bomba, elevar la bomba? ¿Con idea? Qmax del sistema. ¿Cómo tenemos el Qmax del sistema? Haciendo un análisis parecido al de arriba. Bueno, haciendo un análisis parecido al de arriba, nosotros en paralelo, o en serie, en este caso, voy a hacer el primero en paralelo. En paralelo, la curva del sistema, juntando las dos bombas, acoplándolas, tenemos que es sumando a la derecha. No más que esto. Entonces, en paralelo, el máximo caudal va a estar dado por este punto, que no es más que sumar ambos máximos, ¿ya? Si sumo este máximo con este máximo, que es Q1 y Q2, yo voy a tener Q el sistema, que es Q1 más Q2, ¿ya?
Entonces, yo voy a saber que si yo necesito 20 litros por segundo y estos son 10 litros por segundo, tampoco me sirve el sistema, ¿ya? Tampoco. Entonces, hacemos lo mismo. Ahora, en serie, ¿qué pasa en serie? En serie, nosotros tenemos que el sistema se suma hacia arriba, ¿ya? Entonces, va a ser como algo así. Llega acá, después sigue por acá. Entonces, en serie, el máximo caudal va a estar dado por el máximo entre las dos bombas. ¿Entendieron eso, no? Sí. ¿Seguro? ¿Qué dicen los demás? ¿O me he enredado? ¿Lo puedes explicar de nuevo, por fin? No, sí, voy, tranqui, tranqui. ¿Entendiste lo del paralelo o no? ¿El máximo caudal? ¿Al menos? ¿O no? ¿También lo repito? Sí, por favor. Ya. Tranqui. Ya. Si te acordáis, voy a hacer el caso más simple. Imagino que tenemos dos bombas en paralelo y son iguales. ¿Ya? Si te acordáis, para juntar a ambas bombas en paralelo para que te resulten en uno, es decir, si yo tengo una bomba acá y otra bomba acá y tú querís obtener una sola bomba, lo que tenéis que hacer es juntar las curvas hacia la derecha, es sumarlas hacia la derecha. Entonces, si sumáis a la derecha, tú querís sumar este punto y vais a obtener un punto acá, que es lo mismo, delta Q, y vais a obtener otro delta Q. Entonces, esta va a ser tu nueva bomba, acoplada, va a ser lo de acá. ¿Cachai? ¿Cachaste eso? Sí, eso sí. Ya, entonces, tu caudal máximo que podría levantar eventualmente tu bomba no es más que sumar ambas bombas, o sea, sumar lo que pueden levantar cada bomba en particular. Entonces, como ambas bombas son iguales, el caudal de acá, el mismo, entonces lo máximo que podría levantar sería 2Q. ¿Cachaste? Esto es lo máximo que puede levantar, después de eso ya no tenéis cómo levantar más fluido. ¿Cachaste eso? Sí, gracias. Ya, ¿segura? Sí, segura. Ya, perfecto. Y lo en serie, y esto básicamente porque es por la definición de bomba en paralelo y en serie. Las bombas en paralelo suman caudal y las bombas, perdón, pues, las bombas en paralelo suman caudal y las bombas en serie suman elevación. ¿Ya? Entonces, de nuevo, en serie, si tenéis dos bombas iguales, voy a obtener esta nueva curva del sistema, de la bomba del sistema, y de nuevo, tu máximo caudal va a ser ese. Este es lo máximo que podéis elevar, ¿ya? Que en este caso es el caudal máximo de una de las dos bombas, como las bombas son iguales, es lo mismo. Pero si tuvierais bombas diferentes, tendríais que tomar el máximo caudal dentro de tus posibilidades, ¿ya? Entonces, en serie, tú tienes que Qmax va a ser el máximo de todas tus bombas posibles, de delta H. Y con I, cualquier cosa, de 10 bombas, 20 bombas. Entonces, en paralelo, el Qmax va a estar dado por la suma de todas las bombas. Porque tú sumas bombas, entonces va a ser la sumatoria de posibles. ¿Ya? Y en serie, para la elevación, voy a tener que el delta H max va a ser la sumatoria de los H max. Esto al final, delta Q max, delta QI max, delta H max. ¿Sí? Lo máximo que voy a elevar es lo máximo que pueden elevar cada bomba. ¿Ya? Y en paralelo, el delta H max va a ser el máximo de los delta HI max. ¿Ya? Entonces hay como una igualdad cruzada entre la bomba en serie y en paralelo. Entonces al final lo que tenemos que hacer es eso. ¿Ya? Entonces, el caudal máximo para la configuración en 1
tenemos que combinar lo que es en paralelo y lo que es en serie, ¿ya? Pongamos primero lo que es en paralelo, ¿ya? Entonces, el caudal máximo va a ser la sumatoria de dos caudales, que es el caudal que pasa por arriba y el caudal que pasa por abajo, ¿ya? Entonces, va a ser el caudal de Vmax más el caudal que pasa por abajo, pero el caudal que pasa por abajo es un sistema en serie, pero el sistema en serie yo tengo que hacer un máximo, entonces va a ser un max entre lo que es el caudal de Amax y al final de QVmax, porque al final la otra bomba es B también, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculamos los caudales máximos de cada bomba? Hay que Buscando un dejarla. caudal que iguale, ¿Qué cosa? como 36, como igual pasando como, no sé, por ejemplo, el delta HA, 0 igual 36, después así las Eso, relaciones. eso mismo, al final el Qmax de cada bomba va a ser lo que es H0 partido por beta, y eso lo raíz. Que en este caso para la A es 36 sobre 1.000.000, creo. El B es 20 sobre 200.000, eso raíz cuadrada, y eso, ¿ya? Y se lo hacen, que no hay mucho tiempo, vamos a obtener que el U a max es 6 litros por segundo, el QV max es 10 litros por segundo, el QC max es a ver, voy a calcular porque se me borró en la pauta. Sería 45 dividido 225.000. 14 litros por segundo. 14. Ya, entonces, ¿cuánto haría esto? Sería el caudal B max, los 10 litros por segundo, más el máximo, que serían 10, entre A y B, ¿no es cierto? Entonces esto le daría 20 litros por segundo. ¿Funciona o sería viable o no el sistema? Sí, en el mejor de los casos, sí. Te digo, no, no. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Tú voy a tener que... Porque al final se va a sumar como 6 más, no cuánto. No, iba a ser como 10 más 10, ¿o no? espérate, que Razón, ¿no? está arreglando lo del Zoom, que me estorba la pantallita ya. Al final no sirve porque al final tú vas a tener que... Va a levantar los 20 litros por segundo, pero para una elevación cero. Entonces, Ya te cacho. no te sirve, Claro. ¿ya? Entonces, eh, ya, Giovanni, sí, dime. y si hubiésemos calculado, por ejemplo, poniéndonos, claro, como o sea, no sé, como en el mejor de los casos, a ver, o sea, en vez de haber reemplazado el delta H A, delta HB, haberlo reemplazado por el delta H max que hubiésemos llegado, ¿hubiese ayudado de alguna manera a hacer el mismo análisis A ver, o no? explica de nuevo, no te cacho. Porque ahora, claro, calculamos como el caudal máximo que podía pasar, ¿Sí? pero después tú me dijiste que, claro, no nos servía porque al final esto es como para una altura de elevación cero. Entonces, como para verlo de una manera más directa al problema, podríamos haber reemplazado, por ejemplo, con el delta H máximo que calculamos en la restricción 1. Entonces, Ya le he dicho, calcular el caudal.
¿Con eso? Sí, Ya, pero sí. es que eso estáis diciendo que Ah, porque ya es como del sistema, no por bomba. sí, po, eso es del sistema, entonces tú no sabes el detalle del sistema a priori, po. Ya, ya. Ya te caché. Gracias. Ya, ya, entonces si repiten este procedimiento para la bomba, para la configuración 2 tampoco le va a dar. Creo que falla por altura, creo que falla por las dos, no me acuerdo bien. Está lista la posta, bueno, la posta está todo. ¿Ya? Y la configuración en 3 le va a salir que es viable, es decir, que delta H max para la configuración en 3 es mayor a la altura estática, son los 60 metros, y el caudal max va a ser mayor a los 20 litros por segundo. Ya va a dar como 22 litros por segundo, pero va a ser mayor que los 20 litros por segundo. Entonces, si esto ocurre, en sí, a priori, el sistema puede ser viable, no es que sea viable al 100%, ¿ya? Puede ser viable, es una forma, un cálculo de servilleta solamente, ¿ya? Entonces, ahora la pregunta 2. Giovanni, Sí, dime. que me perdí cuando calculaste el caudal máximo de cada sistema, Dale. Sí, dale. que por- no sé cómo los calculaste. Ya, mira. Esto por definición de lo que es una bomba en serie en paralelo. Ya, tú en serie lo que haces es sumar elevación. Que en la, perdón, que, o sea, como la idea de sumar en serie y en paralelo, sí, ¿Ya? eso lo entendí, pero Tú no cuando dijiste cachaste. que QV máximo, claro, QV máximo igual a 10, creo que fue, Ah, no, aquí. porque, Ya. Ya eso no cachaste dónde ah, es el cube máximo. eso, Ya, aquí. Mira, tú para calcular el máximo de un sistema de bombas, ¿ya? El Qmax, esto viene de imponer delta H igual a cero. Delta H igual a cero. Entonces, si tú impones delta H igual a cero acá, te queda que, no sé, po, delta HA igual a cero, te queda que esto es igual a, bueno, igual a 36 menos 1.000.000. Ya, y si tú reemplazáis Q, o sea, si, por tu cero acá, si tú despejáis Q, vais a obtener que el caudal máximo, en este caso, es de 6 litros por segundo. Ya, y esto porque, si te acordáis, la curva característica desciende y tu caudal máximo acá, que es cuando H igual a cero. ya, ahí lo caché. Vale, gracias. Ya. Entonces, al final, ese Max viene de lo que expliqué. Y al final, como después viene un sistema en serie, que es el sistema de abajo, uno tiene que sacar el máximo de los caudales, que viene de acá, de este término. ¿Ya? Y ahí uno obtiene que son los 20 litros por segundo, pero esos 20 se obtienen en delta H igual a cero, entonces no, poco sí. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que en la configuración 3 es viable, ya que les queda que es mayor a la altura estática, mayor que el caudal mínimo. Entonces, si vamos a la segunda pregunta, que es que va un poquito atrasado, un poquito. Con él o los posibles sistemas viables, que en este caso son el 3, verifique su viabilidad calculando el caudal que llega al estanque. Ya, aquí qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Reemplazar como los datos, no sé, por la altura del estanque y ver qué caudal llega. Ya, calcula el punto de funcionamiento. ¿Ya? Pero en este caso no es fácil porque tenéis que el sistema es un poquito complicado, el sistema en paralelo. ¿Ya? Está sacando pantallazo el sistema.
Ya tú tenés que aquí tenés dos bombas en serie, otro en paralelo. Entonces es medio complicado. Entonces lo primero que tenés que hacer es transformar todo el sistema en uno en particular. ¿Ya? Dejarlo todo como en uno. Así. Esa es tu meta, esta es tu meta. Ya dejarlo todo unificado, listo. Entonces, ¿eso cómo lo hacís? Tenéis que usar la definición de lo que es bomba en paralelo y bomba en serie. Entonces, lo que tenéis que hacer es subdividir el problema hasta que te quede lo más particular posible. Es decir, hasta que te quede, por ejemplo, si en serie, tu forma particular o tu forma más fácil es obtener n bombas. Porque tú sabéis que el delta H del sistema no es más que la sumatoria de los delta H de las bombas. ¿Ya? Pero en paralelo, tu único sistema que sabéis cómo calcular es este. Bueno, eventualmente podréis tener otro acá, pero para hacerla simple, supongamos que tenemos estos dos sistemas. O sea, este sistema unificado. Entonces, tú sabes que el delta H va a ser la función inversa, el delta H del sistema va a ser como la función inversa del caudal total. Donde el caudal total, que es lo que les puse en repaso, no es más que la sumatoria de dos cosas. ¿Ya? Entonces, frente a este sistema, ¿cómo lo tocamos? Es subdividir el sistema hasta que nos quede en una de estas dos cosas. ¿Ya? Entonces, si nosotros denominamos subsistema 1 al sistema C y A, ¿cómo calculamos el delta H de este subsistema? El subsistema. Habría que sumar las curvas como de la C y la A. Claro, básicamente eso. Es sumar delta HC más delta HA. No es más que esto es 81. A ver. Y 81 menos 1.225.000. Q. Aquí, ¿qué caudal pongo? ¿El Q total? ¿Un Q fraccional? ¿Qué pongo? Q normal, porque igual es como un solo tubo, por así decirlo. Como que no cambia el caudal. En este caso sí cambia, porque si te das cuenta, el caudal que entra por acá, Ah, ya, se, ya te se caché. subdivide. Ya. Entonces, esto queda que es eh, Q1. Q1 al cuadrado. Giovanni, y ahí en esa intersección subdividimos los caudales como Q1 y Q2 nomás, ¿no? Sí, y de nuevo cuando llegue a Q2, tenés que subdividir de nuevo. Sí, pero son como valores que a priori no conocemos. No, Como que, o sea, tenemos una ecuación después como de continuidad que se tiene que claro, cumplir, pero ya. eso mismo. Entonces, siguiendo con la idea del compañero, el subsistema 2 va a ser B, C, C, X. Entonces, de nuevo no tenemos un sistema particular como este. Entonces tenemos que subdividirlo de nuevo. Entonces, ¿cómo va a ser? Otro subsistema. Aquí voy a poner ese de 2.1, que va a ser C y C. Y al final, el delta H del subsistema en 2.1 no es más que la sumatoria de estos dos delta H. No es más que 2 delta HC. Y eso es 90. Entonces 90 menos, mira, 450.000.
Pero ahora, ¿qué caudal? Aquí nosotros suponemos No. que no, este es Q2, 1. Porque aquí, cuando llega el Q2, esto se subdivide de nuevo. ¿Cachai? ¿Quién me preguntó eso? Sí. Ya, perfecto. Entonces, esto es Q2, 1. Al final, estos caudales como que se van a ir, como que al final todo va a quedar en función del caudal total, así que no se preocupen frente a eso. Entonces, el subsistema 2.2 no es más que la bomba en B. Y esto es directo. DH subsistema en 2 es igual a, ¿cómo se llama? Delta H en B. ¿Ya? Y una vez que subdividimos todo, tenemos que retroceder. ¿Ya? Entonces, dado que hicimos la subdivisión para el subsistema en 2, esto es el subsistema en 2, nosotros volvemos al subsistema en 2. Entonces, el subsistema en 2 no es más que subsistema en 2.1 y subsistema en 2. ¿No es cierto? 2.2. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo, pero en este caso tenemos una condición particular. Nosotros conocemos cómo calcular el D alta H en un sistema paralelo. ¿Ya? Ahora, en este caso, el delta H del subsistema en 2 no es más que el caudal de H0 menos delta H del subsistema 2.1 partido en el beta del subsistema de 2.1. Soy del 2.1. Ya. Más el H0 del sistema del 2.2 menos el delta del sistema del 2 partido en el beta del sistema de 2.2. ¿Cacharon eso, no? Al final le aplican la fórmula. ¿Cacharon este procedimiento? Al final este es el caudal de 2,1. Este es el caudal de 2,2. Donde este es el caudal 2. Este es el caudal de 2.1. ¿Cacharon eso, no? ¿Podríais mostrar un poco la fórmula nueva? Ya que mira, la fórmula general para el sistema paralelo es el delta H de la bomba. Voy a ponerlo como sumatoria en verdad. Y de la bomba en I menos delta del sistema bomba, delta H del sistema bomba partido el beta del I. Donde el beta del I es el beta de tu bomba I, ¿cachai? Y el H0 es el H0 de tu bomba I. Ya, donde H0, ¿te acordáis? No es más que estos términos, los primeros términos. Este es H0 y esto es beta. ¿Ya? ¿Cachaste Y eso? después, y Ya. des- claro, y después lo que habría que hacer después de expresar eso es volver a invertirlo, para que me quede el delta H igual a el Claro, H0 más beta Q, menos beta Q. aquí la cagué, nada me avisó. Esto es caudal 2. ¿Ya? Sí, pues, aquí después lo que tenéis que hacer es despejar HS2. ¿Ya? Pero aquí si nosotros escribimos
lo que es H0, aquí en este caso H0 es el H0 del subsistema del 2.1, ¿ya? Y el subsistema de 2.1, el H0 es 90. Este es H0 y este es el beta. Entonces va a ser 90 menos el delta H del sistema partido en 1.225.000. Más B, que en este caso B es el H0 de B es 20 menos delta H partido en 200.000. ¿Cachaste eso? Y aquí tendría que despejar delta H, supuestamente. ¿Cachaste eso? Sí, sí, ahora lo entendí. Gracias. Ya, perfecto. Pero si se acuerdan, delta H mínimo del sistema de lo que quería elevar son 60 metros, que es la altura estática. Entonces, este término se indefine, se hace imaginario. Entonces, en verdad, tu bomba no sirve acá. Está bueno, no sirve. Entonces, al final, lo único que te aporta es este sistema de dos bombas en serie de la bomba C. ¿Cacharon eso? ¿Puedes repetir por qué no servía? Porque de tu delta H mínimo que quería elevar es la altura estática, que son los 60 metros. ¿Cachai eso? Sí, sí. Entonces, cuando decís 20 menos 60 y le saqué la raíz, se indefine eso, es imaginario. Entonces, lo que al final lo que tení es que tu bomba puede levantar a lo máximo 20 metros, pero tú quieres levantar 60. Entonces, este gap no te sirve, no puedes interceptarlo, porque una sube y otra baja. Entonces, al final lo que tenía es un complejo. Entonces, tu bomba es inútil. ¿Cachaste? Sí, sí, gracias. Perfecto. Entonces, lo único que te sirve es este sistema de dos bombas en serie. Y entonces, lo que vaya a tener es que vaya a tener un sistema en serie, en verdad. Porque al final lo que vaya a tener es que tu delta H del subsistema en 2 va a ser 2 veces el delta H, en verdad va a ser el subsistema de 2.1. ¿Y eso por qué? Porque al final es como si no tuviéramos. Desaparece, no te sirve, nada, no pasa nada. Entonces al final como si tuvierais dos bombas en serie, no. ¿Cacharon eso? Sí. Entonces esto va a ser delta H de C. Entonces, tenemos que invertir nuevamente tenemos que regresar nuevamente a su sistema, ya que definimos lo que es su sistema en 2, ¿ya? Entonces ahora tenemos que sacar ahora el delta H del sistema, volver a este sistema en particular, pero con las subdivisiones hechas. Entonces, nosotros tenemos que este es el subsistema en 2, este va a ser el subsistema en 1. Y ahora sí, este es conocido. Ya, ahora sí, el caudal total. Ahora sí va a ser la suma de lo que es el H0 del subsistema en 1 menos el delta H del sistema partido en el beta del sistema en 1 más H0 del sistema en 2 menos delta H partido en el beta del sistema en 2. Donde el H0 del sistema en 1 es 81
81 menos delta H partido en 1.225.000. Y el del H0 del sistema en 2 no es más que sumar 2 veces la bomba C, que son los 90, que está acá, menos 450.000. Ya sería 90 menos delta H partido en los 450.000. Y eso va a ser el caudal total del sistema. Ya, entonces, ¿qué harían después ustedes? Despejar delta H, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Claro. O intentaría eso, hermano. Ya, pero es una lata, porque no va a quedar feo. Entonces, lo que les recomiendo en este caso es que ustedes definieron a través de la diferencia de Bernoulli lo que es delta H. ¿Ya? Ustedes obtuvieron de a través de Bernoulli en 1 igual a Bernoulli en 2, más lo que son las pérdidas entre 1 y 2, menos delta H. Ustedes de acá pueden despejar delta H. Y si se acuerdan de lo que obtuvimos, va a ser la altura estática, que son los 60, más alfa Q cuadrado. Y este Q va a ser el total, porque es el caudal total que pasa por el sistema. Entonces de aquí, si ustedes lo reemplazan en esta fórmula, ustedes obtienen cuánto da el caudal total. ¿Ya? Aquí en este caso da en torno a 0,012. No, 11, 0,011. Ya, entonces, ¿sirve el sistema o no? Sistema C. Giovanni, me queda una duda. Bien. Cuando dice reemplazar, ¿hablas como calcular el Q como con sistema de ecuación o cómo? Claro, aquí tenéis que este delta H que tenía acá, tú lo introducís en esta fórmula y de ahí despejáis QT. Ya, perfecto. Y ahí tenéis puro número, entonces QT te va a dar un valor. En este caso alfa aquí se olvidó obtenerlo y es 8 por F por L dividido en pi cuadrado T a la quinta por G. ¿Ya? Entonces, una vez que introducí ese valor adentro, vais a obtener que el QT es 0,011, aquí se olvidó la unidad de metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y al final estos son 11 litros por segundo. Pero tú quieres levantar 20 litros por segundo. Entonces, no te sirve. Entonces, ningún sistema sirve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer acá? ¿Qué propondrían ustedes? Y aquí paramos acá y 5 minutos, y de ahí le damos Pero, 21. disculpa, Bien. pero no entiendo por qué estábamos haciendo lo de la última ecuación si nos estaban preguntando por cuánto era el caudal total y por qué no, o sea, en el auxiliar preguntan por el caudal que llega, por el nuevo caudal que llegaba con la configuración que era viable, ¿no es cierto? Que podría ser viable. Que podría ser viable, pero ¿por qué no reemplazamos el delta H como con numerito al tiro en la fórmula que nos dio? Pero es que delta H es un valor que depende de QT, po, ¿cachai? Ah, ya, ya. Ah, por eso necesitáis la otra ecuación para reemplazarla. Sí, pues, aquí tenéis dos ecuaciones de incógnita, está listo. Y ahí aquí obtenéis que QT son 11 litros por segundo, que al final es menor de lo que tú querías leer, po. Entonces es menor de los 20 litros por segundo, ¿cachai? Entonces tampoco sirve, po. Entonces, ¿qué propondrían ustedes? Les falta poco para llegar a los 20 litros por segundo, pero ¿qué harían ustedes?
¿Sumarían el mismo sistema en serie? ¿Lo sumarían en paralelo? ¿Qué harían ustedes? Y esa es la otra pregunta. Sumarlo en paralelo para Claro, que el caudal máximo sea el doble, entonces ante ese mismo punto de DH el Q va a ser más grande y podrá llegar a los 20. en efecto, tal como acá menciona el compañero. Bueno, aquí se proponga con uno de los sistemas viables, que era la configuración en 3, ¿cuál es o sea, proponga con uno de los sistemas viables un sistema tal que cumpla con el caudal mínimo. Entonces, como aquí menciona el compañero, un sistema en paralelo con el que ya teníamos, es decir, con la configuración en 3, esto un 3, podríamos llegar a obtener el caudal. Ya, pero eso lo tienen que verificar también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si nosotros teníamos que QT se cumple con esta ecuación para el sistema anterior, al final, nuestro QT al final va a ser 2 veces ese mismo corcho. 81 menos delta H, 1.225 más 90 menos delta H, tío, en 450. ¿Cacharon eso? Porque la misma bomba. ¿Sí? ¿No? Sí, Ya. Sí. Y de aquí obtienen que esto es más o menos 0,02, que es mayor o igual al caudal mínimo. Aquí no se confundan, aquí si hay un delta H elevación, aquí no es 0 el delta H elevación, entonces por eso sirve. No como en el otro caso, donde hicimos un cálculo de servilleta. Entonces el sistema que sirve es este. Giovanni. Bien. Ah, no. Iba a estar puro hablando. No, pero Paja. dime nomás. Dime nomás. No, quería decir por qué no tomamos el Q de que ya habíamos calculado, lo multiplicábamos por 2, pero es lo mismo que pusiste acá. Así que- No, es que no es lo mismo. Ojo, no se confundan con eso. No es que, si bien tú sumas curvas a la derecha, no quiere decir que tu caudal resultante sea el doble. ¿Y esto por qué? Yo igual me confundía con esto, por si acaso. Por ejemplo, si tenéis un sistema de bomba y tú tenéis que el sistema de bomba en paralelo o resultante en paralelo de estos dos tipos de bomba iguales, este es el delta H. Entonces, lo que tú en verdad lo que tenés que hacer para calcular caudales es intersectarlo con la bomba característica, o sea, con la curva característica. Entonces, si tú me decís que se aumenta el doble, tú estás diciendo que tu curva característica es paralela al eje X. Porque en este caso, acá sí estáis aumentando lo mismo que aumentaste en un principio. Donde aquí aumentaste Q y aquí aumentaste Q. Pero en verdad tu curva de la característica no es paralela, sino que tiene una inclinación. Entonces, por eso no es el doble, es un poquito menos del doble. O incluso puede ser harto menos del doble dependiendo de cuánta fricción tengáis en el sistema. Pero por eso no es directamente el doble. ¿Cachai? Ya, o sea, igual hay que hacer el cálculo. Sí, Ya. sí. No es como obtener este valor de acá. 2 por 0,011. No, esa bueno. Porque ahí estáis Ya. diciendo que la curva de característica es paralela. Y eso no pasa. Ya. A Ya, ver, te cacho. démonos unos 5 Giovanni. minutos. Dale nomás, ¿quieres preguntar algo? sí, pero o sea, que ese nuevo QT que calculamos que el 2 veces o la expresión, de nuevo se mete en la ecuación del 60 más alfa QT Claro, cuadrado, sí, al y final todo, es la misma curva del sistema, es la misma. ya está obtenido el 0,2, ya, perfecto. Ya. Y ya, pues, démonos 5 minutos y seguimos. No creo que pueda haber todo, así que le damos mañana con el rollo de tubería y lo que es la. Ya, así que nos vemos a las 6:13. Eso.
Entonces vamos a continuar. Ya, están viendo, ¿no es cierto? Así que me ha terminado, así que tranquilo. ¿Están viendo? Sí, Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, esto, aquí viene el NPCH, que aquí te piden, aquí, después me cuenta que en la pauta me faltó un término y el caudal total es 0,022, que después lo vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, esto es lo que levanta para arriba, o el sistema va en paralelo, ¿ya? Entonces, ¿cuál debe ser la máxima distancia L en la cual no existe problemas de cavitación cercano al punto de succión? ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es cavitación? Es un concepto que se vio en mecánica de fluidos. Sí, creo que era cuando la bomba deja de funcionar porque las presiones hace que el agua pase a ser vapor y quedara embarrado, ¿no? Exacto. Ahora, no quiero funcione, sino que se empiezan a formar burbujas y esas burbujas explotan en las aspas y ahí sí pueden dejar la cagada. Ah, ya. Ya, pero parecido, no importa. Ya, la cosa es que si tú dibujáis lo que es el perfil de energía, tú te das cuenta que mientras más te alejáis de tu Bernoulli inicial, o lo que queréis comparar, más perdí energía. Eso es un término ¿cómo se dice? De la fricción. Entonces, por ejemplo, si tu bomba está acá en B, tú vas a ver que perdís toda esta energía solamente por fricción. Entonces, mientras más te alejáis, más energía vaya a perder por fricción. Entonces, sí o sí, vaya a bajar la presión del sistema y eso puede generar cavitación. Entonces, hay una distancia máxima en la cual uno puede poner la bomba, ¿ya? Ahora, ¿qué es el NPCH? El NPCH es como un término de seguridad que viene asociado a la bomba, ¿ya? Y eso lo hace prácticamente el fabricante. Y al final te indica, es como la presión mínima que debe haber en el sistema, además de la presión de vapor. Es decir, puede que tu presión antes de la bomba sea mayor que la de vapor, pero igual puede haber estos problemas de cavitación, ¿ya? Porque el NPCH se define como lo que es la presión justo antes de lo que es la bomba o el sistema de bomba fluidamente tal, más lo que es la velocidad antes de menos la presión de vapor. Por gamma. Ahora, yo les pregunto, dado que está la presión de vapor, ¿trabajamos con presiones relativas o absolutas? Absoluta, ¿o no? Exacto, absoluta. Y bueno, aquí igual está un spoiler, la presión atmosférica aquí, y hay un valor, no es cero. Entonces, como bien ahí dijeron, la presión, o sea, acá trabajamos con presión absoluta. Ya, entonces, nuestro dilema es cómo calculamos la presión antes del punto de succión y la altura, o sea, y la cabeza de velocidad antes del punto de succión. Bueno, en este caso, como por continuidad, la velocidad no cambia a lo largo de X, pero sí cambia la presión. Así que, ¿cómo lo calculamos? Ideas. Antes que, o sea, la L es la distancia horizontal desde donde se toma Sí, el... de horizontal, no considera lo que sube. Ah, ya, perfecto. Bueno, como spoiler, o se los digo directamente, nosotros tenemos que volar energía desde 1 hasta L, prácticamente, hasta el punto L en X, ¿ya? Entonces, llevando la energía entre Bernoulli en 1, lo que es un Bernoulli en X, más las pérdidas friccionales entre 1 y X.
Y ahora aquí les pregunto, ¿va el término asociado a la bomba o no? No, porque no está la bomba todavía. No, po. Claro, aquí no está la bomba, entonces ese término no va, ¿ya? Entonces, Z1 no es más que algo, voy a poner Z1 arbitrario, da lo mismo, igual a Bernoulli en X, que es Z en X, más la presión en X sobre gamma, más, ¿va el término de velocidad o no? Acá, Sí. claro. Bien, aquí otro caso donde va la velocidad, no necesariamente expulsa a la atmósfera, ¿ya? En este caso no va a poner Bernoulli en X, o sea, la velocidad en X, porque la velocidad es la misma en toda la red, como no hay cambio de diámetro, más lo que son la velocidad cuadrado de por 2G por las pérdidas friccionales, por, y aquí que ponemos L' más 9. ¿Por qué 9? A ver, ¿quién se la juega? ¿Por qué 9? Porque La distancia. sí, igual hay pérdida entre donde se empieza, como el punto de captación, abajo, como 5 metros bajo el ras del... Claro, igual tenéis que comer toda esa fricción. Ya como ahí el flujo está en movimiento, ya pasáis a tener fricción. Más lo que son las pérdidas singulares, que en este caso es. Ya, entonces tú lo que querís, estos dos términos, los querís despejar. Entonces, si despejamos eso, es que P en X sobre gamma más E cuadrado partido por 2G va a ser igual a Z1 menos ZX. Menos, aquí va a ser, eh, voy a hacer algo trucho ya, me perdonan. Voy a poner U cuadrado por alfa. ¿Está bien o no eso? Si se acuerdan que era alfa, ¿está bien o no? Así como estaba definido antes, no, porque el alfa consideraba las pérdidas friccionales singulares, pero estas son solo las friccionales porque las singulares No, pero son presión. aquí no hay, o sea, el alfa no incluye pérdidas singulares. El alfa era, era 8 por F por L partido por pi cuadrado por D, la quinta G. Pero ¿por qué no está bien ese alfa? Si bien la expresión de ahí. Ah, porque corresponde a L, ¿no? Claro, eso mismo. Entonces, como está el L, involucra toda la red, pero no queremos toda la red, sino está solo el L'. Entonces, lo que tenéis que hacer acá es dividirlo por L y después multiplicarlo por L'. Bueno, y listo. Tenía alfa, ahí te ahorráis de nuevo de sacar todo, ¿no? El F por partido por D, el pi cuadrado, te lo ahorráis y lo dividís por L y después lo multiplicáis por L' más. Ya, entonces, ahora Z1 menos ZX, ¿cuánto es? 4. ¿4 o menos 4? No, menos 4. Y aquí, O es 4, no. aquí me confundí y... Ah, no está bien. Sí, es menos 4. Y voy a poner como delta cota. Voy a poner menos del... No, delta cota. Creo que la posta lo tengo definido de otra manera, pero es lo mismo, menos 4. Esto es menos 4. Porque Z1 viene de la superficie libre hasta acá. Estos son los 4 metros. ¿Ya? Entonces, ya tiene el término de Px en la cabeza de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Es calcular el NPCH. Entonces, el NPCH va a ser que es menos 4 menos q cuadrado por alfa partido por L por L' más 9.
Ahora, ¿faltó un término antes o no? Algo que les mencioné acá arriba. Y la presión atmosférica. ¿Por qué estamos trabajando en presión absoluta? ¿No es cierto? Entonces, aquí sumamos la presión atmosférica. No se preocupen que esta agua está súper ordenada la puesta, así que no les dé susto. ¿Cacharon eso, no? ¿Por qué puse la presión atmosférica? ¿Aló? Yo me perdí un poco acá como con el paso de lo de arriba a abajo. Ya este término. Acá. Esto. Sí, sí. Ya. Tú cachis que el Bernoulli en X acá, la única componente que tenéis es la presión y el datum. En este caso, el Ya, Z1. sí. El Z1 tú no tenés como un datum definido, entonces tú ponías arbitrariamente Z1. ¿Ya? Entonces tú tenés que esto es presión atmosférica más Z1, que es el Bernoulli, y el Bernoulli en X va a ser ZX, da lo mismo el datum, más la presión en X, que en este caso siempre es presión relativa, más la cabeza de velocidad, más, y estos son las pérdidas friccionales. Sí. ¿Ya? Ahora la cosa que hice acá es que yo despejé el PX más B cuadrado partido por 2G. ¿Ya? Entonces, yo tomé este término acá, lo despejé y pasé todo para el otro lado. Y me queda que es la presión atmosférica que está acá, por gamma, más Z1 menos ZX menos Q cuadrado partido por alfa. Ahora, ¿este alfa de dónde viene? Es todo este término, Sí, sí. pero viene el por L del total. Entonces uno lo divide por L y multiplica por el L' más 9. Y ese Z1 menos ZX viene de esta diferencia de cota. Está acá, que es menos 4. ¿Cachaste eso, no? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿tiene alguna duda o no? O sea, como que mi duda está en cuando hiciste como el NPSH ¿Ya? igual a como al término, es como porque reemplazaste la ecuación de arriba, ¿no? No reemplazó nada, hice un Bernoulli no. Ah, ahora acá tú decís tú, acá. Sí, ahí abajo, sí. Ya. Ya, sí. Este término acá es la diferencia de Bernoulli. Es este término, todo acá. Y aquí me faltó poner el menos P de vapor partido por gamma. Ya. Ya te caché, sí. Ya, perfecto. Entonces, si hacen todo este calculito, bien, Giovanni, dime. que me perdí cuando dijiste que los coeficientes singulares eran cero. ¿Por qué? Ah, es que no sé si lo puse en la web, pero no hay pérdidas singulares. Yo dije, no, se expresa, no hay. Ah, ya, No perfecto. sé, no sé si lo puse Por- en los silencios, pero no hay. Ya, entonces, si uno hace este valor, le va a quedar algo en función de L', ¿ya? Tiene todo conocido, todos son datos, U es dato, alfa es dato, L es dato, la presión atmosférica es dato, la presión de vapor es dato. Entonces le va a quedar algo en función de L, ¿ya? Y esto se denomina como el NPSH disponible, porque es lo que tiene disponible el sistema, ¿ya? Y el NPCH disponible tiene que ser mayor al NPCH requerido. Y el requerido, este es el NPCH que te lo dice el fabricante. Ya, mira, ¿sabes qué? Para esta bomba, para tal caudal, tú tenés que superar este valor. 3. Qué guay. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacamos eso? Esto viene de la curva que subimos.
Estoy haciendo copy-paste. Dos por hora, bueno. Ya. Entonces, tú para un caudal, tú calculas el NPCH y esto es el NPCH requerido. ¿Ya? Por ejemplo, tu caudal era 0,022 metros cúbicos partido por segundo. Tú vas a obtener que si lo pasáis a ahora, que al final es multiplicándolo por 3600, tú vas a llegar a que son más o menos 80 metros cúbicos a la hora. Ya, entonces tú te vas a 80 y decís, ya, mira, sé que esta cuestión es casi 4,5. Todo el ojo igual. Entonces el NPSH requerido es 4,5. Entonces, tú tienes que el NPSH disponible tiene que ser mayor a 4,5. Y como el NPSH disponible en función de L, tú obtenís un L máximo. ¿Ya? En este caso, como está el menos, pasáis al otro lado al menos y ahí te va a quedar como el L tiene que ser menor a un tercio. ¿Cacharon eso, no? Lo último, no, lo del menos. Ah, ya, mira, si esto fuera un L' mayor a 4,5, tú dirías, L es un mínimo. O sea, L mínimo tiene, o sea, L tiene que ser como mínimo un valor, X. Pero como acá hay un menos, si ese término L tú lo pasas al otro lado de la desigualdad, ahí te va a quedar que L prima tiene que ser máximo un valor. ¿Cachaste eso? Ah, ya, perfecto, sí, sí. ¿Ya? Entonces, si esto lo pasáis para el otro lado y despejáis el L', te va a dar que L' va a ser menor a un valor. Ya tiene que ser menor a. ¿Cuánto es? Sapeando. 118 metros. Y en el caso límite, es igual. El máximo L' tiene que ser igual a 118 metros, en el caso límite. Ya ahí después de eso, empiezan procesos de cavitación, ahí se te puede echar la bomba, y no es la idea. Entonces, lo máximo que podéis poner la bomba es a 118 metros desde este punto. ¿Ya? No es la suma de lo que es la tubería en profundidad, sino en la horizontal. ¿Se entendió eso, no? Sí, pero Dale, no. tengo una duda que es como el proceso este para calcular el NPCH ¿Sí? y todo esto es puro ojo. Sí, pues mira, que claro, tú vas al catálogo de bombas y el NPSH requerido, tú vas a decir más o menos, ya, es más o menos 6 acá. Pero sí, pues al ojo, al final tú igual tomáis como un factor de seguridad y tú tampoco lo vas a poner a 118 metros, sino que lo vas a poner a 50 metros, pero es como un cálculo que te va a decir cuánto más o menos el máximo en que la bomba debería estar. Pero claro, más o menos al ojo calcular este término. Esto no, pues, esto es un cálculo más o menos teórico y todo lo que conlleva. Pero aquí esto es al ojo. ¿Alguna duda? Sé que antes de terminar, bueno, voy a dejar de compartir, si es que no tienen más dudas. Pues,